Hola, mi nombre es Yolanda Luisa Moscoso Calderón. Pertenezco al grupo 9 de Anatomía Comparada 1 Práctica. Esta vez le voy a mostrar las articulaciones de un canino. Empezamos con las articulaciones del cráneo. Encontramos la articulación coronal que une el hueso parietal con el frontal. Esta articulación tiene un nombre llamado coronario, que es como en forma de corona. Es una sinartrósica de sutura escamosa y no tiene movimiento. Luego tenemos la articulación parietotemporal, que une el parietal con el temporal. Es una articulación sinartrósica de sutura escamosa y tampoco tiene movimiento. Encontramos la articulación interparietal que une los dos parietales. Es una articulación sinartrósica de sutura armónica sin movimiento. Encontramos la articulación frontonasal que une el hueso frontal por esta parte y el nasal por abajo. Es una sinartrósica de estructura serrata. Aquí encontramos la articulación internasal que une los nasales entre los dos nasales. Es una estructura armónica al final y al inicio es como una estructura serrata. Tampoco tiene movimiento. Aquí encontramos la articulación nasomaxilar, que es entre el nasal y el maxilar. Es una articulación sinartrósica de sutura escamosa, no tiene movimiento. También tenemos la articulación maxodental, que une el maxilar con los dientes. Esta articulación es una sinartrósica de gónfosis sin movimiento. Aquí tenemos la articulación lapoidea que une el occipital con el parietal. Es una sinartrósica de estructura escamosa sin movimiento. Y aquí tenemos la articulación temporomandibular que une el temporal con el mandibular. Es una articulación diartrósica de artrodia gínglimo y es muy móvil. Es decirle la única articulación de la cabeza que tiene movimiento. Pasamos a las articulaciones de la columna. Se sabe que la primera vértebra es el atlas, la segunda el axis, luego ya son las vértebras cervicales, son bastantes. Después tenemos las vértebras torácicas, lumbares, las sacras y las costillas. Atlas. Encontramos una articulación con el occipital llamado atlato occipital. Es diartrósica de gínglimo y tiene una articulación condilar. Aquí encontramos un ligamento lateral del atlas. En esta articulación llamada atlato axial que une el atlas con el axis, es una articulación diartrósica tricoide. Es muy móvil. Encontramos el ligamento axial dorsal. Aquí tenemos la articulación intercentral, es decir, lo encontramos en la tercera vértebra cervical y la primera torácica. Es una articulación diartrósica, una artrosis. Es muy móvil y también encontramos el ligamento amarillo por todas estas vértebras. Aquí tenemos las vértebras coxígeas. Por esta parte también tenemos el hueso sacro y las vértebras lumbares. En esta vez vamos a hacer la articulación de la
La articulación lumbosacra que une el sacro con las lumbares es una articulación en artrodia, medianamente móviles. Encontramos un ligamento iliolumbar.
encontramos la articulación carpo-metacarpiana, que es decir, entre la segunda fila de carpos y metacarpos. Es una articulación diartrósica, artrodia, es deslizante. Podemos encontrar el ligamento carpo-metacarpiano palmar. También tenemos la articulación carpofalángica, que une entre los carpos y la primera fila de falanges. Es una articulación diartrósica de Guillermo troclear. Podemos encontrar el ligamento colateral medial lateral. También tenemos la articulación interfalángica proximal, que es decir, con la primera fila y segunda de falanges. Es una articulación diartrósica y climo-angular. Por más abajo, entre la segunda y tercera fila de falanges, encontramos la articulación interfalángica distal, que es una articulación diartrósica y inclino de movimiento angular. Pasamos a las articulaciones del miembro posterior, o voy a decir que es miembro pélvico. Aquí encontramos la articulación sacrocoxal, que une el sacro por ese lado, el sacro con el coxal de ambos lados. Es una articulación artrodia. Podemos encontrar movimientos de flexión, extensión, aducción y rotación. También hay ligamento sacroiliaco dorsal y ligamento ilio-lumbar. Aquí tenemos la articulación sacro-femoral, que une el sacro con el fémur. Es una articulación diartrósica en artrosis. Podemos encontrar movimientos de flexión, extensión, aducción y rotación. En esta parte hay un ligamento del acetábulo, que es en cuanto al coxal, y el ligamento accesorio del fémur. Aquí tenemos el coxal, que hay una articulación, como bien sabemos, tiene tres partes: ilion, isquion y pubis. Aquí encontramos la unión, la articulación entre el ilion y el isquion. Es decir, aquí es una articulación inartrósica de estructura escamosa y no tiene movimiento, unida por cartílago. Aquí tenemos la articulación pubis y ilio. Es decir, una articulación sin artrosis de estructura escamosa, no tiene movimiento. Y pasamos al fémur. Aquí encontramos una articulación de la patela con el fémur, que se llama femoropatela. Es una articulación diartrósica troclear, que es se podría decir que movimientos de flexión y extensión. Podemos encontrar el ligamento femoropatelares colaterales, el ligamento rotuliano. Aquí tenemos la articulación femorotibial, que une el fémur con la tibia. Es una articulación diartrósica condilar. Hay movimientos de flexión, extensión y rotación. Podemos encontrar ligamentos extremos, caudal y craneal. También hay ligamentos cruzados, craneal y caudal. Aquí tenemos la tibia con el peroné. Esta articulación es llamada tibioperonea. Es una articulación sin artrosis, sin esmosis, no hay movimiento. Solo se puede encontrar el ligamento colateral lateral. Y por último encontramos al fémur con la rótula.
Es una articulación diartrósica tronclear deslizante. Encontramos el ligamento femorrotuliano lateral y medial. Gracias.